¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias, hoy sábado 6 de diciembre. Don Jaime, un hombre de la tercera edad que se dedica a vender rosas en las calles de San Antonio, sufrió del robo de su mercancía. Canal 2 de San Antonio realizó una campaña junto a otros medios para colaborarlo y en menos de 24 horas recaudó una suma de más de 2 millones de pesos. Hoy conversamos y conocemos un poco más acerca de su historia. Estamos con Pablo Medina Serrano, nuestro compañero de Canal 2 de San Antonio, y nos cuenta de qué se trató esta campaña solidaria. Pablo, te saludamos desde el estudio. Muchísimas gracias por aceptar este contacto. Encantado, muchísimas gracias a ustedes también por compartir esta linda historia que, claro, comienza con una situación muy compleja, un caso de robo en la comuna de San Antonio a un comerciante, a un adulto mayor, un hombre de la tercera edad, que sufrió el robo de su chaqueta y sus rosas en una plaza muy cercana a una avenida de la céntrica parte de Barrancas en la comuna de San Antonio, y es ahí donde aparece también la unión, el corazón del pueblo de San Antonio para desarrollar una linda campaña solidaria. Cuéntanos un poco más acerca de él. Se dedica hace mucho tiempo a vender rosas en este sector de la ciudad. Es una persona conocida en el entorno. Sí, claro, es una persona bastante conocida, él se dedica ya por décadas a esto, él vende rosas en este punto de la comuna de San Antonio. Claro, el paso del tiempo también ha hecho que las enfermedades, que él también esté algo disminuido, y puede ser esta situación que generar el descuido para que lamentablemente sujetos que aún no han sido detenidos robaran estas rosas para hacer un daño gigante y también su chaqueta. Pues bien, ahí aparece la colaboración. Tú hablabas de Canal 2, nosotros nos sumamos a una campaña que desarrolló un amigo de Canal 2, un amigo de San Antonio, como es Rubén Geria Hernández. Él es comunicador audiovisual y también un sanantonino que vio esta situación, vio que don Jaime estaba bastante complicado, estaba triste en la plaza, y se le acercó, le consultó qué había pasado, y es ahí donde Rubén graba este video, lo compartimos nosotros también, y es ahí donde aparece la colaboración de la comunidad. Fíjate que esto pasa el día martes, a eso de las 18, 19 horas, ¿sí? Se publica eso de las 20, y ya muy por la noche comenzaron a llegar una serie de colaboraciones, de algunos mensajes de todo Chile, colaboraciones desde 1.000 pesos hasta algunas que de verdad eran bastante importantes, y en menos de 24 horas, como tú bien lo decías, se logró recaudar más de 2.600.000 pesos. Dinero del cual se le hizo entrega totalmente íntegro a don Jaime, se acompañó a una sucursal bancaria, se hace el depósito a su cuenta, y claro, también Rubén realiza un video en el cual se puede ver el voucher y también hablar un poco de su situación. Él cuenta que su señora está enferma, tiene un problema de corazón, que este dinero le viene muy, pero muy bien, porque claro, es una pareja de personas jubiladas, de escasos recursos, que viven de la venta de estas rosas y que hoy día tienen un mejor pasar, producto de esta colaboración que hizo la comunidad, y que también da cuenta de que cuando se necesita, la gente responde. Qué increíble, porque realmente es una suma de dinero que le puede cambiar la vida a cualquier persona. ¿Cómo fue ese momento en el que le dan la noticia? Primero, de que estaban realizando una campaña. No sé si él se llegó a enterar o simplemente ya se enteró del resultado, de lo recaudado. ¿Cómo fue? Fíjate que él se entera, él dice, me vieron en la tele, la gente me reconocía, lo saludaba y le señalaba que lo habían visto en la tele. Eso era lo que él un poco entendía, sabían que lo estaban ayudando, la gente también, esto pasó un día nada más desde que le roban hasta que se les entrega el dinero, pero en esas horas él también vendió y vendió más de la cuenta, entonces él sentía que algo raro había. Y claro, luego Rubén gentilmente llega a eso de las 15 horas ya del día miércoles, a darle cuenta de la noticia, a hacer la entrega del dinero, lo lleva ahí a una sucursal bancaria, y él, muy emocionado, le agradece a Rubén que lideró esta campaña solidaria, también con Canal 2 Televisión de San Antonio y también con un medio local de nombre Dale Noticias, que se sumó a esta campaña, y rápidamente la gente respondió. Y es ahí donde le hace la entrega del dinero, él muy emocionado agradeció a la comunidad, y la verdad que no tuvo palabras para dar cuenta también de la generosidad de los sanantoninos.
Es cierto, eso habla muy bien de la gente de San Antonio. También uno puede ver el video que está en la página, bueno, en la cuenta, mejor dicho, de Instagram de Canal 2 de San Antonio, y basta ver los mensajes de la gente, ¿cierto? El apoyo que recibe una persona tan querida por la comunidad, tan respetada por la comunidad, y también la injusticia, Pablo, estarás de acuerdo, de que una persona de edad avanzada se encuentre todos los días teniendo que vender en la calle, y encima teniendo que luchar contra la delincuencia, una persona que, imagínate, le roba todo lo que tiene para vender a una persona en esas circunstancias. Sin lugar a dudas, o sea, él supera los 70 años, es una persona que debería estar disfrutando con su familia de esta etapa de la vida y Sí. lamentablemente la necesidad lo hace salir día a día a poder salir a vender sus rosas. Yo no sé qué va a hacer en estos días, si es que va a continuar vendiendo rosas, si va a tomarse un descanso, porque claro, es un momento complejo, una semana dura para él, había sido víctima de la delincuencia, llega esta gran noticia, le entregan el dinero, su señora está también enferma, tiene el problema del corazón, entonces, claro, no es el mejor de los escenarios hoy día, al menos hay algo de dinero en su cuenta y eso también le da un respaldo y una tranquilidad, un respiro para también algunas semanas y quizás un poco más para también eh, no trabajar tanto, no estar tan expuesto también ahí en pleno centro de la comuna de San Antonio. Claro que sí. Hay muchas personas que tienen necesidades hoy en día y también hay muchas personas con ganas de ayudar, sin duda. Muchas veces no sabemos cómo, pensamos que de repente no podemos cambiarle la vida a alguien, pero también nos damos cuenta de que las redes sociales o el trabajo en conjunto pueden hacer cambios importantísimos en la vida de alguien que lo esté necesitando, ¿cierto, Pablo? Sin duda, porque las redes sociales hoy día son una arma de doble filo y todos bien lo sabemos con los videos que algunos se hacen virales y no tienen nada de positivo, otros en tanto nos llena de orgullo ver que tienen miles y miles de visualizaciones, ya está llegando casi al millón de visitas este video y muchísimos comentarios que también valoran, agradecen y dan cuenta de esta generosidad de la comunidad y es por eso que hay que como medio de comunicación nosotros también hacernos responsables de cada uno de las publicaciones que uno emite. Y es por eso que también uno valora aún más cuando videos positivos son los que finalmente la comunidad agradece, los que valora, los que da cuenta, los que le da like y los que también comparte. Y eso va enriqueciendo un poco y va dando cuenta que si hay buenas acciones, si hay personas que, en nuestro caso San Antonio, nos pueden ir a colaborar sin lugar a dudas, es un aliciente para la comunidad, para los vecinos de esta provincia. Bueno, y ahora don Jaime recibió una importante suma de dinero, ya lo decíamos, que no sabemos, ya es algo muy privado suyo, ¿cierto? En qué los va a utilizar, cómo los va a utilizar, pero de todos modos tengo entendido que la gente que quiera continuar colaborando puede hacerlo, ¿cierto? Sin duda, sí, está también a través de nuestras redes sociales la cuenta RUT de don Jaime para que directamente le depositen a él. Al principio, cuando sucede esto, Rubén no tenía ni el número de teléfono ni la cuenta RUT de don Jaime, fue solamente una campaña bien transparente, él da cuenta de su cuenta RUT, la deja sin ningún saldo y comienza a recibir el monto cuando ya le hace entrega. Nosotros como medio borramos ya la cuenta de Rubén, que era el que estaba recibiendo, y pusimos también la cuenta de don Jaime para que ahora, ya teniendo esta información, pueda ser directa la entrega y la colaboración para este vecino de la comuna de San Antonio. Y así como él, me imagino que a lo largo del país hay muchos don Jaime que están trabajando a una alta edad y también con esta necesidad de poder tener que trabajar, salir a trabajar para salir adelante. Hay muchas cruzadas solidarias que se hacen día a día, no solamente en San Antonio, sino también a nivel nacional, pero lamentablemente nos quedamos cortos porque son más los casos sociales de gente que requiere día a día salir a trabajar, exponerse a situaciones bien complejas como la que también vivió Don Jaime esta semana y que, bueno, en algunos casos tiene finales felices. Sí, y me gustó el mensaje que nos entregas también, te agradecemos, Pablo, porque generalmente nos enfocamos en situaciones negativas que son importantes difundir, pero también hay cosas buenas que están pasando. Y como tú bien lo decías, las redes sociales también se pueden encargar de viralizar situaciones positivas, de viralizar situaciones en las que todos podemos colaborar y hacer algo bueno con ellas. Te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros esta historia.
No, muchísimas gracias a ustedes también por ser parte de esta historia y mandarle un abrazo grande a Rubén. Rubén Geria que hizo un trabajo formidable, nosotros solamente fuimos un medio de comunicación para ser el enlace con la comunidad y a ustedes también, por dar cuenta de este caso, esperemos que mucha más gente que requiera de colaboración, de ayuda también, piense en los medios locales, piense en los medios regionales y por supuesto nosotros también como medio de comunicación local, Canal 2 de San Antonio, a disposición para quienes. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí estábamos conversando con nuestro compañero Pablo Medina Serrano de Canal 2 de San Antonio. Así comenzamos esta edición de sábado con una historia tan bonita, tan inspiradora, que realmente nos llegó al corazón. Hacemos una pausa. Al retornar tenemos nuestro bloque de salud, Portavoz Te Cuida, y después tenemos un reportaje muy interesante, así que quédese con nosotros. Comenzamos con este espacio dedicado a la salud, Portavoz Te Cuida. La prueba de acceso a la educación superior, o PAES, para el proceso de admisión 2026 ya se vivió en todo el país. Este instrumento de evaluación es crucial para que miles de estudiantes puedan acceder a educación superior. Lo que sigue es la espera de los resultados que serán entregados el próximo año. El nerviosismo y el estrés en estudiantes son reacciones comunes a las exigencias académicas y personales que pueden manifestarse como ansiedad, fatiga, problemas de concentración y síntomas físicos. ¿Cómo lidiar con ellos? Hoy conversamos con el psicólogo Christopher Urbina, académico de la Facultad de Psicología de la UNIAC. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Christopher. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Como lo habíamos dicho ya, se habla mucho de la ansiedad, de los nervios que genera, ¿cierto?, dar la prueba. Pero ¿qué sucede después? Muchos estudiantes sienten que no lo dieron bien, que no eran tal vez no conocen los resultados, pero que no rindieron como ellos esperaban. Entonces, aquí generan frustración, empiezan a decaerse anímicamente y también esta espera produce muchísima ansiedad. ¿Nos puedes decir cuándo sabemos hasta dónde es normal? Ok, mira, en estricto sentido, el periodo después de la prueba es un periodo de incertidumbre. Es imposible negarlo. Luego del rendimiento, o sea, del desarrollo particular de la prueba hasta la toma, cuando salen los resultados a la luz, hay un periodo en el cual el estudiante no sabe efectivamente cómo le fue. Puede tener ciertos pronósticos, buenos o malos, pero materialmente es un periodo que genera, como te decía, una incertidumbre grande. Los niveles de ansiedad o ansias o incluso temor pueden ser normales siempre y cuando no logren afectar la vida cotidiana del estudiante, es decir, cuando estas no interrumpen el desarrollo de sus actividades. Podemos tener un estándar básico que puede ser cuando no interrumpe el apetito, el sueño, ni el desarrollo de cualquier otra actividad recreativa. O sea, en realidad, si cambian su rutina, si la alteran por completo, ¿cierto? Claro. Cuando se ve interrumpida de manera drástica, cuando las horas de sueño se empiezan a cortar, cuando el apetito se disminuye en manera sustantiva, cuando hay pérdida de disfrute de ciertas actividades, por ejemplo, cuando no se disfruta ir a ver una película, salir con los amigos, o incluso cuando no se disfruta simplemente el estar tranquilo. ¿Y no es un poco normal? Me imagino que muchos padres apoderados ven a sus hijos en esta situación y lo normalizan, piensan que, bueno, es parte del nerviosismo, de la ansiedad que conlleva algo tan importante y tan decisivo para sus vidas. Sí, es lo esperado, de hecho, es normal porque, como te decía anteriormente, es un periodo de incertidumbre. O sea, materialmente, no es que sea el propio estudiante el que vive una realidad paralela, sino que materialmente es un periodo de incertidumbre. Ahora, siempre hay que estar atento a estas señales de alarma, como te decía, cuando se comienza a interrumpir la vida. En ese momento es necesario comenzar a trabajar. Y ese trabajo no es hacerlo desde simplemente decirle al estudiante, cálmate, relájate, sino que tiene que ver principalmente con brindar espacios de apoyo y de contención.
¿Cómo entregar esos espacios de apoyo y contención? Porque, como tú bien lo mencionas, es muy frecuente que muchos le digan, pero no estés nervioso, pero cálmate. Así como cuando una persona está con depresión, pero no te deprimas, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí es necesario diferenciar dos grandes conceptos, el de regulación emocional y el de gestión emocional. Cuando le pedimos a las personas que se regulen emocionalmente es cuando uno de manera individual y aislada lo que hace es dosificar la intensidad de la expresión de cierta emoción. Por ejemplo, si tengo ira en una reunión de trabajo, trato de regularla para efectivamente tener un diálogo adecuado en una reunión de trabajo. En cambio, la gestión emocional involucra hacer algo con esa emoción, no guardarla, sino que movilizarla hacia ciertas actividades. En este caso, una forma regular de contención emocional para estos casos sería permitir que el estudiante hable de cuáles son sus miedos, qué es lo que realmente la angustia, qué es lo que realmente, cómo visualiza un horizonte posible luego de los resultados de la prueba, cómo cree que le fue efectivamente, y no pedirle que se lo guarde, sino que efectivamente lo logre expresar. Claro. Y con esa expresión, ver qué medidas se pueden tomar para cada uno de los casos, como familia incluso, o como círculo de apoyo. Claro, y a veces en la misma familia no existe este círculo de apoyo. Muchos estudiantes se sienten con la presión de que sus padres o no sé, vienen de una familia que ya se destacó en cierta carrera, ¿cierto? Familia de médicos, familia de abogados, o de repente el hermano mayor sí logró un resultado mucho mayor. Entonces empiezan a sentir falta de apoyo dentro de las personas más cercanas que tienen. ¿Qué hacen en estos casos? ¿En quién buscan apoyo, no sé, en amigos o dónde lo pueden hacer? Bueno, hay claramente, primero que todo, yo insistiría en un mensaje hacia las familias. Es decir, es importante, si bien esta prueba determina hasta cierto nivel qué clase de carrera se puede estudiar y en qué casa de estudio, no es determinante de la trayectoria vital de las personas. ¿Ya? Muchas veces estudiantes quedan en carreras y en casas de estudio muy prestigiosas y cambian de carrera a los 2, 3 años o incluso durante el primer año. Y siempre existe la posibilidad de volver a rendir la prueba o incluso entrar a una universidad o carrera de no tanto prestigio, pero que no va a determinar la trayectoria laboral posterior de las personas. Lo primero que yo diría es eso, las familias también es importante eh, poner un foco de atención ahí. Ahora, cuando efectivamente ya es intransable ese punto, los jóvenes efectivamente pueden recurrir a pares y entornos más cercanos. La importancia siempre es el lazo social. Ahora, si ese lazo social tampoco se puede dar, ahí es importante dirigir a estrategias orientadas hacia la individualidad del estudiante. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlos? A través de un trabajo de concentración en el presente. Porque lo que ocurre en periodos de incertidumbre es que comenzamos a proyectar, o sea, a mirar hacia el futuro, posibles escenarios potenciales, ¿ya? O bien mirar retrospectivamente, decir que quizás podría haber hecho mejor. Entonces, lo importante es tratar de erradicar esas formas de pensamiento para focalizarse en el aquí y ahora. Sí. ¿Cómo se puede focalizar en el aquí y ahora? Efectivamente, desarrollando las actividades que se tienen que hacer durante el día, manteniendo un cronograma, básicamente un horario del día a día que se respete, levantarse todos los días a la misma hora, bañarse a la misma hora, comer a la misma hora, tener actividades recreativas que permitan salir del foco tanto del pasado como del futuro para poder vivir el presente, ¿ya? Acompañado también, si existen en algunos casos, por ejemplo, crisis, ya sea de pánico o de ansiedad, acompañado con ciertas técnicas de respiración, de concentración en el aquí y ahora, y un conjunto de otros elementos que ya vienen a la regulación de esa emoción. Bueno, tú nos hablabas de lo importante que es que los estudiantes puedan hablarlo, puedan expresarse, ¿cierto? Pero también me imagino que es muy difícil cuando todo el entorno le habla solo de lo mismo. Se encuentra con otros familiares y empiezan a hablarle de lo mismo y qué vas a estudiar y cómo te fue en el examen. Entonces sienten hasta miedo de seguir hablando y quieren cambiar de tema. Entonces yo te pregunto, ¿qué es mejor? Es, el tema no es hablarlo o no hablarlo, sino cómo hablarlo. Yo haría esa distinción.
¿ya? Efectivamente le podemos preguntar por la prueba, pero no en el sentido de tratar de emitir un juicio. Pongamos un escenario común. Está el estudiante, llega, no sé, un tío, y le pregunta, bueno, ¿y cómo te fue la prueba? ¿Entras o no a medicina? Esa pregunta ya tiene un juicio. Claro. Muy distinto es llegar y preguntar, oh, ¿cómo te sientes con cómo te fue? ¿Necesitas algo? Hay un cambio ahí en el tono de la pregunta y en la intención de la pregunta. Entonces, lo importante no es no hablarlo o sí hablarlo, sino cómo lo vamos a hablar. Lo tenemos que hablar desde el punto de vista, al menos para no generar más ansiedades, más temores, o incluso más rabia, desde un punto de vista de, me gustaría escucharte a ti, me gustaría saber cuál es tu impresión, cuáles son tus miedos, tus necesidades en este momento. Ahora, si yo le pregunto desde la idea de, te voy a poner una carga moral, dime inmediatamente cómo te fue para saber si yo puedo decir que voy a tener un sobrino médico, ahí hay una pregunta que genera más ansiedad, más estrés, e intensifica efectivamente esta incertidumbre. Claro. Bueno, y tú mencionabas, Christopher, algunos síntomas, ¿cierto? Que podrían ser ya alarmantes, como que una persona ya pierda el goce, que no pueda dormir bien, que no pueda concentrarse en alguna actividad. ¿Qué sucede cuando los padres, madres, apoderados notan que sus hijos están más agresivos? Que también podría ser una manera de expresar esta frustración que están sintiendo. Efectivamente puede ser también una de las maneras. Una de las cosas que ocurre en periodos de incertidumbre es también la desesperación. Y esa desesperación en entornos que no son siempre los más propicios puede derivar en una sobreexaltación, ¿ya? Es también dentro de los parámetros que se podría llegar a esperar. Ahora, cuando estos niveles de agresividad o de sobreexaltación ante determinadas preguntas o situaciones exceden lo esperable, es decir, es normal que quizá un estudiante pida y genere un quiebre de no me pregunten más de esto, ¿sí? Ahora, si eso se acompaña con lanzar un plato u otra acción que ya rompe un límite social, es cuando tenemos que comenzar a tomar cartas en el asunto. Pero es esperable también, en algunos casos, una sobreexaltación emocional. Y claro, depende de cada familia también, algunos se lo toman de manera más tranquila, para otras familias es todo un suceso que incluso altera a los mismos padres, ¿cierto? Que también se sienten frustrados por los resultados obtenidos o no, lo que no esperaban de sus hijos. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, con el equipo de profesionales de UNIAC? Uh-huh. Ahí hay distintos canales a través de los cuales se puede gestionar estos procesos. Lamentablemente, por ejemplo, en el periodo de vacaciones, los centros de atención psicológica de universidades tienden a entrar en un proceso de receso, por lo que es relativamente difícil contactarlos, pero hay algunos que siguen abiertos. Entonces, por ejemplo, centros de atención psicológica de universidades o incluso comenzar a buscar en redes sociales, está muy en boga el trabajo de psicólogos en redes sociales que tienen horas disponibles, idealmente con focalización en población juvenil, porque tiene características distintas, ¿ya? Y particularmente el trabajo con estas pruebas o estas expectativas que tienen los jóvenes actualmente, tiene un matiz particular, que no es el mismo matiz que en la infancia que en adultez. Entonces, tratar de buscar profesionales de la salud mental que trabajen estas temáticas desde un enfoque de población juvenil. Para que tengan mayor apoyo y entendimiento. Te agradecemos muchísimo, Christopher, por este contacto. Genial, muchas gracias. Bien, ahí estábamos conversando con el psicólogo Christopher Urbina, académico de la Facultad de Psicología de la UNIAC, acerca de este proceso por el que están pasando los estudiantes, que es la espera de los resultados de la PAES. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado a la salud. Portavoz te cuida. Nació en los Canales Australes, específicamente en el buque Aquiles. Sus padres le pusieron el nombre del buque y decidió investigar más sobre su pasado. Casualmente escuchó en un programa radial que un almirante se encontraba hablando sobre ello y decidió partir a su encuentro para conocer más detalles sobre su nacimiento. Esta es la vida de Aquiles Vargas. Presentamos este reportaje de ITV Patagonia. En febrero de 1976, en cercanías de Puerto Edén,
el transporte Aquiles de la Armada de Chile prestó ayuda a miembros de la comunidad cahuéscar, una historia que se perdió en el tiempo y que hoy escuchamos de su protagonista. Mi nombre es Aquiles Alejandro Vargas López, nací en el buque Aquiles. Bueno, la historia de la infancia más que nada fue con mis amigos, de los vecinos, que yo le contaba que yo que nací en un buque. Entonces muchos de mis amigos no creían que nacía en un buque. Entonces mucha gente me preguntaba mi nombre, ¿por qué el nombre Aquiles? Y ahí empecé a contar mi historia, que nací en un buque Aquiles, en los canales en Puerto Deno. Y después ya con el tiempo empecé a contar lo de que mi papá me decía del buque, que llegaba el capitán o el comandante del buque a Puerto Deno cada 3 meses o cada 4 meses, y pasaba a visitarme a Puerto Deno así como en los años 78, 80. Eso fue más o menos en esa época que mi papá me cuenta esa historia. Y de ahí estuvimos viviendo en Puerto Deno hasta los años 82, y que mi mamá y mi papá se trasladaron a Punta Arenas. Una historia que pasó a su familia y que comenzó a ser un mito. Mira, yo recuerdo, estábamos pololeando y en ese momento era mi pololo, que ahora es mi esposo, me contó esta historia de que él nació en un buque, en el buque Aquiles. Y claro, era curioso porque coincidía, pues él se llama Aquiles, el buque Aquiles, y yo siempre le creí del primer momento. Era una linda historia y que después con los años se traspasó a la familia, en este caso a nuestros hijos. Y era una constante en la casa porque él siempre nos contaba, ¿sabes? Yo nací en un buque Aquiles, que esto y el otro. Y era chistoso porque después ya le decíamos, ya, pero como que siempre es lo mismo, siempre cuenta la misma historia y al final se aburre, muy repetitivo. Pero así, y con el tiempo nació la inquietud de buscar más información. En eso siempre lo apoyamos, pero era casi imposible porque hay que tener redes, contactos y todo eso. Una entrevista del comandante en jefe de la Tercera Zona Naval contra el almirante Jorge Castillo, en el marco del Mes del Mar 2025, de un renovado impulso a su historia. Bueno, en el programa yo estaba tomando mate, como dice, y escuchando la radio, y escuchando un programa de historia de el Mes del Mar, y empecé a escuchar y ahí se prendió una ampolleta, como se puede decir, y me fui a la radio, porque estaba hablando sobre los canales neutrales. Y ahí dije, yo voy a hablar con el almirante, que estaba el almirante, el historiador de la Armada. Y ahí fui para la radio. Me acerqué, dejé todas mis cosas que estaba haciendo y me fui a la radio a hablar con el almirante. Estábamos un día en la casa haciendo nuestras cosas habituales. Yo estaba lavando la loza, recuerdo, y entra a la cocina así como rápido y me dice, Sandra, voy a ir a la radio porque quiero hablar con el almirante. Y yo le digo, ¿qué? Quedó así como, ¿qué está pasando? Yo le digo, bueno, será algo importante, así que ya, fue. No estábamos muy lejos de la radio, pero igual, se fue rapidísimo para alcanzarlo. Y después, a la vuelta que llega a casa, me cuenta que había ido a hablar con el almirante a ver si podían, a través de él y el historiador que estaba ese día en la radio, ayudarlos a hacer la búsqueda de su historia del nacimiento en el buque Aquiles. Bueno, ingresé a la radio esperando que termine el programa. Ahí quedan como 5 minutos más o menos para que el programa termine, y el encuentro fue... Le conté al almirante que yo nací en un buque Aquiles, y ahí empezó la historia que le conté. Este encuentro fue muy especial porque el almirante me miró a los ojos y me quedó mirando bien fijamente, y como que se emocionó el almirante. Sentí esa sensación ahí en el almirante.
El encuentro produjo una larga investigación, encontrando la Armada de Chile el registro de la bitácora, el cual señalaba el histórico momento. Entre Puerto Montt y Punta Arenas se recaló sobre las máquinas a Puerto Edén, donde se embarcaron las señoras Ana Muñoz Miranda y Nora López Molinari, ambos en estado de gravidez avanzado. El 26 de febrero, a las 0300 horas, se constató que la señora López presentaba síntomas de parto, por lo que fue internada en la enfermería del buque, donde fue posteriormente intervenida por el oficial de sanidad, quien llevó a cabo una cesárea, produciéndose el nacimiento de un varón, encontrándose ambos pacientes en regular estado, siendo después internados en el Hospital Naval de Punta Arenas, donde se recuperaron en forma satisfactoria. El varón recién nacido, conforme a la tradición naval, fue bautizado con el nombre de Aquiles Alejandro Vargas López, siendo apadrinado por el buque. La Armada de Chile organizó el 3 de noviembre del 2025 una sencilla ceremonia, entregando a Aquiles Vargas el histórico documento de su nacimiento. Para mí es súper importante y me llena de orgullo porque yo miro a mi esposo y en el momento que el historiador lo llamó, él se emocionó. Se emocionó porque para él no es solamente que haya nacido en el buque Aquiles, hay toda una historia familiar, hay un, ¿cuánto se llama? Un entender también el sacrificio que hubo detrás de esto, que su mamá haya traído a un hijo en un barco en esos años, en el año 76, remontarse a eso debe haber sido bien esforzado, bien fuerte igual, la travesía y todo. Así que no, a mí me emociona, yo me emociono mucho de saber de que estamos acá ya, de estar hablando de esto, así para mí es súper importante y emocionante y me enorgullece mucho. Me siento muy contento, orgulloso que esta historia quede como escrita igual. Esta es una historia escrita en los canales australes. Y llegamos al final en esta edición de sábado. Gracias por acompañarnos todos los días. Sigan disfrutando de este fin de semana. Mañana domingo nos volvemos a encontrar. Y recuerden que también pueden encontrar la información de las regiones en portavoznoticias.cl y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.